Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Que el Señor les bendiga grandemente en esta hora, contentos de regresar a estar con ustedes con el fin de presentar Radio Amanecer en Estudio. Un saludo cordial a cada oyente, cada señorita, cada caballero, cada jovencito, cada niño que hace de Radio Amanecer su radio cada día, que desde que se levantan la encienden, de repente la apagan cuando se acuestan y son parte de ese gran público que sigue esta emisora distinta de República Dominicana, que trasciende las fronteras y llega a tantos lugares del mundo. Hay tantas personas en diferentes lugares que hacen de esta emisora su iglesia, su conforte, las palabras de ánimo que reciben desde la mañana hasta la noche. Gracias por estar ahí. Que el Señor les bendiga grandemente en esta hora. Pastor Matos, ¿cómo te sientes, hermano? Muy bien, pastor, muy bien. Estamos contentos. Alabamos el nombre de Dios por una nueva oportunidad de un día más y poder juntos en este día para cerrar la semana juntos a nuestros hermanos y amigos una vez más. Mira, líder, y por cierto, el texto de Juan 14:6, ¿tú te lo sabes de memoria, hermano? Pero claro, es el texto que hemos estado memorizando toda esta semana. ¿Y cómo dice el texto? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Y tú te sabes la canción que dice, yo soy el camino? Para que la cantes aquí, por favor. No me la sé. No la he escuchado. No la he escuchado. Pero tiene que buscar. Cántala. No, está bien. La gente de la radio que pongan esa canción en algún momento dado. Pero el texto es, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, presenta la palabra de Dios. Bueno, antes de orar, pastor, perdóneme, pero antes de orar, quiero recordar a todos nuestros oyentes y sobre todo a todos los que son directores de conquistadores o padres de conquistadores o amigos de conquistadores o relacionados con el club, no importa. Se aproxima nuestro Camporí Nacional de Conquistadores Nehemías Tiempo de Reformas. Es un campamento pensado y preparado para jovencitos, adolescentes de 10 a 15 años de edad. Será del 15 al 20 del mes de abril, en Semana Santa del 2025, y deseamos que todos puedan participar, que todos puedan asistir. Si tú de repente eres un padre, ya que tus hijos son mayores, tienes nietos, sería un buen momento para tú apadrinar a algún conquistador, darles espaldarazo, ayudarlo con la matrícula, ayudar con algo en tu iglesia, para que ningún niño de nuestra iglesia se quede de este evento que será extraordinario, un evento único que de seguro aportará para su salvación. Así que apoya, colabora, inscríbete para que seas parte de este Camporí Nacional de Conquistadores, 15 al 20 de abril del año 2025, y la matrícula cierra el 15 de enero. Así que apurarse con eso, por favor. Vamos a hablar con nuestro Dios. Padre bueno, gracias por estar con nosotros, por ser nuestro guía, por tener a nuestra disposición tu palabra. Ahora, Señor, háblanos, permítenos recordar lo que estudiamos durante la semana. Y que, oh Señor, esas ideas puedan ser grabadas, colocadas de una forma permanente en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, quiero saludar al hermano Marcos y a su esposa Kirsi. Fui pastor de ellos en el distrito de Osama hace algunos años. Hoy residen en Estados Unidos y me han informado que siempre escuchan Radio Amanecer en Estudio. Y quiero saludarles, desearles muchas bendiciones y que Dios siga prosperando sus vidas hoy y siempre. Amén, amén. Saludos para ellos también. No tengo el honor de conocerles, pero que el Señor les bendiga. Bueno, pastor, durante la semana estudiamos la fuente de la vida. La fuente de la vida. El texto lo repetimos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Un texto sumamente conocido, Juan 14:6. El primer día, pastor, que iniciamos o estábamos dando la introducción a nuestra clase de escuela sabática, la lección de la escuela sabática, usted recordará que
hablamos un poco acerca del concepto de un Dios que es vida y que ese Dios también es creador. Y partíamos de la idea del Génesis. En el Génesis vemos a Dios creando todas las cosas con el poder de su palabra. Vemos a un Dios que con sus manos forma este muñeco de barro, sopla en su nariz aliento de vida. Es el hombre un ser viviente, presenta el texto bíblico. Es decir, Cristo, Dios, es el autor de la vida, el autor de la existencia. La vida, la existencia en la tierra, no es el resultado de la casualidad. No hay casualidad en ningún aspecto de la creación. No hay casualidad. No hay un Dios que le da la espalda a lo que está haciendo. No hay un Dios irresponsable en un proceso creativo de millones de años. Eso no existe en la Biblia. El concepto de una evolución teísta se opone a los principios centrales de la palabra. Número 1, a un Dios que tiene todo poder. Número 2, al concepto del pecado. Si hay una evolución teísta, no existiera el pecado, familia. Y si no existiera el pecado, sería un absurdo que Cristo muriera por los pecados, porque sería algo que no existe. Sería un absurdo hablar de un cielo cuando el ser humano vino simplemente del antojo o de un elemento superfluo de una partícula microscópica y que por millones de años llegara a la existencia. Estaríamos evolucionando para algo mejor si fuera el concepto. Así que tales ideas no soportan un análisis lógico de las cosas. La Biblia de forma muy clara presenta un Dios que creó en 7 días literales todo cuanto existe. Presenta un Dios de orden, presenta un Dios de amor, presenta un Dios que se conduele de la raza humana aun cuando éste es culpable del pecado y estuvo dispuesto a dar a su Hijo para salvarnos. Así que Cristo es la vida y es aquel que creó la vida en la tierra. Así es, pastor. El domingo estudiamos En Él estaba la vida, un concepto claro de que en Jesús no había vida derivada ni prestada, sino que había en Él vida original. Correcto. Porque ese Dios que se hizo hombre habitó entre nosotros. Y es así como Juan lo presenta. En Él estaba la vida, dice el verso 4 del capítulo 1, y esa vida era la luz de los hombres. Jesús es el que nos ilumina, Él es el que nos alumbra. No solamente nos da vida, sino que nos ilumina para que transitemos en la vida bajo su dirección, con la seguridad de que andaremos y caminaremos en sus sendas, en sus caminos. Decíamos que muchas personas lamentablemente andan en oscuridad, andan en tinieblas, y por ello las decisiones que toman son decisiones equivocadas. Cuando usted anda en oscuridad, usted no sabe a dónde va, usted no sabe si hay un precipicio, si hay un agujero en el cual pueda caer y pueda tropezar. Usted choca, se hace daño a usted, hace daño a otros, culpa al otro y culpa a aquel y culpa allá de todo lo que pasa en su alrededor. Pero eso sucede porque anda en tinieblas, anda en oscuridad. Y decíamos que Jesús es luz, y cuando Él llega a la vida nuestra, Él nos ilumina, Él nos capacita para guiarnos, para tomar buenas decisiones y para poder alumbrar a otros también, para que conozcan y caminen en esa luz que ya usted y yo conocemos. Y es importante que prestemos atención a lo que esta sección de esta semana nos está presentando en esa dirección. Bueno, Jesús vino a salvarnos. Jesús vino precisamente a iluminar un mundo que estaba en tinieblas con la luz. Juan 1 presenta que la luz vino, hablando de Jesucristo. En este mundo en tinieblas por el pecado, Cristo vino a iluminarlo con su presencia, con su bendición. Y qué bueno que esa luz ahora puede habitar en nosotros. Cristo incluso nos llama la luz del mundo. Claro, somos como una especie de luna, reflejamos la luz del sol, que es Él, y podemos ser también de bendición para otros. Luego, pastor, pasamos a hablar acerca de palabras de vida eterna. Y el énfasis estaba marcado en esa respuesta que da el apóstol Pedro. Usted recordará, pastor, que en el libro de Juan capítulo 6 está la situación que se da con la multiplicación de los panes y peces, cómo querían hacer a Jesús un rey terrenal y cómo Cristo claramente se opone a esto, y luego hay todo un diálogo en que mucha gente abandona a Jesús porque Cristo no hace lo que ellos entendían que Él debía hacer. Y porque Cristo no se prestaba a las cosas que ellos querían que se prestara. Y cuando Cristo es frontal en torno a esto, muchos lo abandonan. Y entonces le pregunta a los discípulos si ellos también querían irse.
Y es cuando Pedro responde, ¿y a quién iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. En Cristo, hermanos, no solo está la vida, en Él está la eternidad. Y sus palabras son para nuestra eternidad, para nuestra bendición, para nuestra salvación. Cada uno de sus dichos, de sus enseñanzas, precisamente persiguen en nosotros crearnos ese vínculo con el Padre de tal manera que podamos ser salvos en su nombre. Así que necesitamos estar conectados y recibimos precisamente esa palabra de vida, recibimos esa vida eterna, permaneciendo en Cristo, unidos a Cristo, entendiendo que de Él viene la salvación. La salvación no radica en nuestros actos, hemos sido enfáticos con esto, no tiene que ver con cosas que yo hago, con cosas que yo dejo de hacer. No, que ya yo dejé la segunda esposa que tenía, si usted es un caballero adúltero, no, yo la dejé y ahora voy a dejar esto y entonces cuando deje esto voy a ser salvo. No, mentira, la salvación está en Cristo. Y Cristo es la persona que te va a permitir hacer esos cambios, pero no para salvarte, sino porque ya fuiste alcanzado y transformado por la gracia de Jesús. Así es. Pedro recibió esa respuesta de Jesús cuando le preguntó que si querían irse. Y Pedro dijo, ¿de dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Esas palabras de vida fue la que le dieron fuerza a Pedro cuando negó al maestro, cuando falló en aquel momento, cuando el gallo cantó. Él pudo reflexionar que Jesús había dicho, yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y una vez tú levantado, ve y redarguye a tus hermanos. Esas palabras de vida que Jesús había dicho, Jesús sabía que Pedro lo iba a negar, pero Jesús le dijo a Pedro, yo he rogado por ti, he orado por ti, no desmayes, levántate, cree en las palabras que te estoy diciendo, no vengo a condenarte, no te voy a condenar por ello, solo quiero que te arrepientas, que te levantes y confíes en el perdón que te ofrezco. Y Pedro, a pesar de que falló, de que mintió, se levantó, creyó en esas palabras, porque esas palabras claramente tenían vida. De manera que podemos tener vida creyendo en las palabras de Jesús, y siempre que la creamos y la recibamos en nuestros corazones, estas traerán vida y salvación a nuestros corazones. Bueno, la lección también nos hablaba, pastor, de buscar una nueva paternidad. Necesitamos un cambio de padre. Y no es que esté buscando que usted deje a su padre terrenal, Quiero que me entiendan bien de lo que estamos hablando. Cuando empezamos a estudiar la lección del pasado martes 26, usted recordará que leímos los textos de Juan 1, 2 y 13, donde se nos invitaba o se nos enseñaba cómo procedía, cómo podíamos ser hijos de Dios. Y el texto nos apuntaba a que la paternidad o ser hijos de Dios en este caso no es un tema que viene de un nacimiento natural, sino que tiene que ver con creer, obedecer, confiar, entregarnos, ser dirigidos por la presencia de nuestro Salvador Jesucristo. Una vez usted cree en Jesús, una vez usted se entrega a Él, entonces usted experimenta un nuevo nacimiento. Es el nuevo nacimiento que Jesús habló con Nicodemos. Es el nuevo nacimiento que Dios le ofreció a la mujer samaritana. Es el mismo nacimiento que se nos ofrece a nosotros. Sin Cristo estamos perdidos. Sin Cristo estamos en una paternidad contraria. Si bien es cierto que todos somos creación de Dios, somos su especial tesoro en la tierra, no es menos cierto que el pecado nos arrebató del Padre y necesitamos una entrega hacia Dios nuevamente para poder experimentar ese cambio de vida y pasar de hijos de ira a hijos de Dios, como presenta el libro de Efesios capítulo 2 versículo 3. Así que necesitamos estar en esa comunión con el cielo, esa dependencia con Dios, entender que Él es la fuente de todo lo bueno que nos puede venir y así poder ser los hijos de Dios aquí en la tierra. Marcos 16:16 nos dice, el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. El ser bautizado es el nuevo nacimiento que nos presenta la Biblia. Y es por eso que nos está llamando la atención el estudio del martes 26 a creer
y a nacer de nuevo. Porque cuando creemos y nacemos de nuevo, entonces tenemos la vida eterna. La vida eterna consiste realmente en creer en Dios, en creer que Jesucristo vino a esta tierra en carne y habitó entre nosotros, que murió en la cruz, que resucitó y que regresará pronto. Y el nuevo nacimiento, el bautismo, es la manera como testificamos y damos a entender, mostramos al mundo que hemos dejado una vida pasada y que hemos nacido a una experiencia nueva, renovadora, con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es, pastor, y luego de pasar del hecho de creer en el Nuevo Testamento y el nuevo nacimiento, entonces entramos en dos temas muy parecidos. Uno tiene que ver con rechazar la fuente de la vida y el otro la condenación. En torno a rechazar la fuente de la vida, vimos la realidad que Juan presenta desde el inicio de su evangelio. Y es un elemento que se da también en todas las señales que vemos en Juan, porque en las señales es cierto, mucha gente creyó, mucha gente confió. Juan presenta en el último capítulo que él escribió ese libro precisamente para mostrar que Jesucristo era Dios perfecto, todo esto. La gente vio en los milagros, mucha gente vio en los milagros esas cosas, pero hay una realidad que no podemos ocultar, que Juan también la presenta con claridad, y es que mucha gente rechazó la luz, que mucha gente no aceptó el evangelio, que mucha gente simplemente se puso a discutir las cosas cuando debió verlas, el milagro tan evidente que el Señor había hecho. Es increíble porque lo hemos visto en varias semanas. Cristo sana a un ciego y en vez de gozarse con el ciego por el milagro, empiezan a cuestionar que fue en sábado, que lo sanó, que por qué hizo esto, que por qué hizo aquello. Cristo sana a un paralítico 38 años y en vez de gozarse de la bendición recibida por este hombre, empiezan a condenar a Jesús e incluso pensar en matarlo por lo que hace. Todo esto lo decimos porque la gente puede tener frente a ellos tantas evidencias y simplemente cerrar los ojos a esa realidad. Y también fue lo que vimos, pastor, precisamente cuando analizábamos el caso de los espías que van a explorar la tierra de Canaán antes de la conquista que Moisés quería realizar por orden de Dios. Y cómo las mismas personas, viendo las mismas cosas, traen informes completamente diferentes unos de otros. Y es porque dudaron de la palabra. Es simplemente porque no confiaron en la palabra de Dios. Hoy hay tanta gente, lamentablemente hay mucha gente que están colocando la racionalidad por encima de lo que la palabra de Dios enseña. Yo no estoy diciendo que seamos irracionales, no quiero que me malentiendan, pero de repente queremos aplicar un método científico cuando vamos a la Biblia y queremos aplicar un método científico ante un milagro y eso no ocurre así ni funciona. La Biblia no es un libro científico, por cierto, es el relato de la salvación, es el relato de cómo Dios quiere alcanzarnos. Es un libro de misión, la misión en la que Dios manda a su Hijo a salvarnos y su Hijo manda a su iglesia para que otros sean salvos. Es un libro para alcanzar al perdido, es un libro para mostrar a Jesús. Entonces, no deberíamos nunca en la vida rechazar lo que el Señor nos ofrece, que es la fuente de la vida. Que no se repita hoy en tu casa, que no se repita en tu familia, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Condenación, estudiamos el jueves 28. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Todo el que hace el mal odia la luz y no quiere salir a la luz por miedo de no ser descubierto. Pero el que vive de acuerdo con la verdad vive y viene a la luz. No anda a escondidas, no anda con temor, anda de día para que sus obras sean vistas. Y al ser vistas sus obras, la gente, los que lo vean, glorificarán a Dios porque esas obras son hechas en Él. Porque Él es la luz y Él nos conduce, nos guía a los senderos de justicia. Como dice el Salmo 23, por amor de su nombre. Cuando andamos y caminamos de esa manera, no tenemos nada que temer porque para nosotros no hay condenación. El que está en Cristo no hay condenación. Ninguna cosa mala es hecha en Él. Todo lo que es hecho en Cristo es para gloria y honra de su nombre. Por eso dice claramente la palabra:
En San Juan 12:47, que al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Jesús vino para traernos vida, no temor, no condenación, sino salvación, libertad y esperanza a cada ser humano. Amén, amén, pastor. Eso es muy correcto. Y en ese concepto de la condenación, y tal vez sea fuerte lo que voy a decir, pero la condenación es tan real como la salvación. Usted debe entender eso. Así como hay personas que se salvarán, hay personas que se perderán. Y el plan de Dios es que todos seamos salvos. Quiero que entiendan bien eso. La palabra de Dios lo que desea es que todos nos salvemos. Así como Dios quería salvar a todo el mundo antes del diluvio bíblico y preparó un espacio para esto. Pero lamentablemente la gente amaron más las tinieblas que la luz, como presenta el Evangelio de Juan. Decidieron más dejarse llevar por la corriente del pecado y del mundo, ser seducidos por lo que ofrece el pecado, por lo que ofrece Satanás. Hoy por hoy hay tantos jóvenes seducidos por el pecado, tantos adultos llevados como el viento, como las olas, simplemente bajo las órdenes del enemigo. Y no queremos salir de esa zona de confort. Nos sentimos bien en el espacio del pecado y viviendo en el pecado, cuando deberíamos en el nombre de Dios romper esa conducta. Y no me refiero porque sea la conducta que me salve o me condene, pero romper ese método de proceder y ahora colocar nuestra vista en aquel que puede cambiar todo y hacer realidad las cosas. Dios, hermano, Cristo Jesús está ahí a la puerta esperando para salvarte. Ha hecho todo cuanto ha podido para llamar tu atención, porque es tiempo de que vengamos a Él, que acudamos a Él, y ya aquellos que vinimos a Él, que permanezcamos en Él, porque ahí dependerá esa salvación eterna, esa vida eterna que Dios tiene para con nosotros. Es que Jesús dio todo, dio tanto para salvarnos. Nosotros también tendremos que estar dispuestos a abandonarlo todo, como le preguntó a sus discípulos. Y Pedro dijo, le hemos dejado todo, ¿qué tendremos? Debemos estar dispuestos a dejarlo todo por amor a Cristo. Voy a leer un párrafo, pastor. Quiero que usted lea el siguiente, que está en el deseado de todas las gentes, en la página 16. Voy a leer el primero. Usted, como ya dije, por favor, lea el segundo párrafo. Claro que sí. Al condescender a tomar sobre sí la humanidad, Cristo reveló un carácter opuesto al carácter de Satanás, pero se rebajó aún más en la senda de la humillación. Hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así como el sumo sacerdote ponía a un lado sus magníficas ropas pontificias y oficiaba en la ropa blanca de lino del sacerdote común, así también Cristo tomó forma de siervo y ofreció sacrificio, siendo él mismo a la vez el sacerdote y víctima. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Amén. En la página 16 dice, Cristo fue tratado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros pudiéramos ser tratados como él merece. Fue condenado por nuestros pecados, en los que no había participado, a fin de que nosotros pudiéramos ser justificados por su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte nuestra, a fin de que pudiéramos recibir la vida suya. Por su llaga fuimos nosotros curados. Y yo digo, gloria a Dios por este párrafo tan precioso que ilustra lo que el Señor hace por nosotros. Cómo Él tomó mi lugar, cómo sufrió mi dolor, con el fin de que yo pueda tener vida plena en su nombre, yo pueda ser rescatado, pueda ser perdonado, tenga un futuro maravilloso, tenga un presente glorioso, pueda tener felicidad en el presente y también felicidad en el futuro. Así que todo esto Cristo lo ha logrado con su muerte, con su resurrección, porque Él es la vida. Y como que la vida estuvo con nosotros y está en nosotros y nos ha sido dada en el Hijo, podemos tener la felicidad que deseamos en el amado Salvador. Gracias damos a Dios porque nos ha permitido esta semana estudiar esta lección tan importante, la fuente de la vida, y el texto que hemos estado memorizando toda esta semana está en San Juan capítulo 14 versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Quiere el cielo que cada uno de los radio oyentes, cada uno de nosotros podamos
haber encontrado ese camino que es Jesús, caminar en su verdad y tener la vida eterna que solamente Él nos da a cada uno de nosotros. Te invito para que me acompañes y oremos al Señor. Dios y Padre, gracias por el estudio de tu palabra, gracias porque eres la fuente de la vida y esa fuente de vida nos anima, nos fortalece cada día para seguir adelante peleando la buena batalla de la fe. Bendice cada radioyente, bendice cada amigo y permite, Dios, que juntos podamos estar listos, preparados para ese día glorioso cuando vengas en gloria y otorgarnos a cada uno la vida eterna. Danos un resto de día feliz en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.